Quiero saludar ahora a quien está ya en comunicación telefónica con francotiradores, el ministro de Gobierno de la provincia de Buenos Aires, Carlos Bianco. ¿Cómo andás? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Bien, muchas gracias por atendernos, Carlos. Carlos, ahora te dicen superministro. ¿Te gusta que te digan superministro? No, porque no lo soy, básicamente. No me gusta que me digan nada de lo que no soy. Pero viste, lo habrás leído, pero lo habrás leído. No, sí, lo que pasó, creo que la interpretación es que como se unificaron algunas áreas de la ex jefatura de gabinete con algunas áreas de gobierno, como pasó con otros ministerios también, a donde se enviaron algunas competencias que tenía antes la jefatura de gabinete, se interpretó como que había una suerte de caudal de competencias extraordinario, pero no es así, no es así. No soy uno más dentro del equipo del gobernador con las competencias que me confiere la ley de ministerios, nada más que eso. Definiste el decretazo, Carlos, hace horas, el decretazo del gobierno de Milei y de Caputo como el devaluador más grande de la historia, el decretazo más devaluador en la historia argentina. Reafirmás esto, ¿no? Sí, de las devaluaciones definidas en términos de política económica por parte de un gobierno, exactamente es la más grande. Después hubo algunas devaluaciones de mercado, digamos, en la época de Alfonsín, que fueron superiores, pero no fueron una medida de política económica. Acá fue una definición de política económica, poner el tipo de cambio con una devaluación del 118%, y eso no es una opinión, es un dato objetivo de la historia argentina. ¿Cómo piensan maniobrar minuto a minuto esta situación ustedes desde la provincia de Buenos Aires con el gobernador Carlos? Porque bueno, es una situación de muchísima incertidumbre, como sabés, en este preciso momento, yo diría de una tensión considerable, de mucha tensión, y a la vez con los desafíos en materia de fondos, ¿no? Sí, efectivamente. Nosotros, por eso el gobernador, en la reunión que tuvo con el presidente de la Nación y con los otros gobernadores, planteó la necesidad de certezas para gobernar durante el año próximo la provincia de Buenos Aires. Puntualmente le planteó que la necesidad de definiciones sobre 3 puntos. El primero es qué va a pasar con la obra pública nacional que se está ejecutando en la provincia de Buenos Aires, que está en marcha, para saber si esas obras, que son en muchos casos nuevas penitenciarías, nuevas alcaldías, nuevas rutas que se están transformando en autovías, obras de agua potable, etcétera, si van a continuar o no van a continuar. Esa es una decisión que necesitamos saber. El segundo punto es cuáles son los recursos que van a estar disponibles para la provincia de Buenos Aires el año próximo, dado que todavía no hay un presupuesto y se entiende que el gobierno nacional no va a presentar un presupuesto. Y el tercer punto es que nos envíen las proyecciones macroeconómicas con las que está trabajando el gobierno, porque eso es lo que nos va a permitir a nosotros tomar ciertas definiciones, una suerte de brújula sobre la gobernabilidad en materia de políticas económicas, políticas sociales en la provincia. Sí, la verdad que es realmente muy complejo en este escenario, no solo por la escasez de recursos relativos que existirán respecto del año pasado, sino porque no tenemos la brújula, no nos han dado el programa macroeconómico, los principales parámetros en materia de inflación, de actividad, de consumo, de inversión, con los que está trabajando el gobierno nacional y que son necesarios justamente para establecer una hoja de ruta para este año de gobierno. Esa brújula no está para vos, para ustedes en el decretazo. Ahí no hay nada que les pueda dar la pauta, Carlos, de hacia dónde van. No, puntualmente necesitamos saber cuánto piensan que va a ser la inflación, cuánto piensan que va a ser la actividad económica, cuánto piensan que van a ser los recursos disponibles para las provincias. Bueno, todas estas cuestiones hoy no son una incógnita, son realmente una incógnita y es muy difícil planificar el año en esos términos. Por eso el gobernador decidió no presentar un presupuesto, porque no tenemos los parámetros para confeccionar ese presupuesto, los parámetros que debería enviar el gobierno nacional, y solo ha presentado la ley que permite el endeudamiento, como sucede todos los años, y la fiscal impositiva, que establece el monto y los porcentajes de los impuestos provinciales que se cobran en la provincia de Buenos Aires. Eso es lo que hemos enviado a la legislatura y que seguramente se tratará la semana próxima. Manuel Casado. Ministro, buenas tardes. La pregunta es, estuvieron reunidos hasta recién el gobernador Axel Kicillof junto a Máximo Kirchner, Sergio Massa y una decena de intendentes. Usted participó de esa reunión. Bueno,
Le pregunto, 3 títulos que dejó ese encuentro, por favor. Sí, fueron más, fueron muchas más personas. Fueron todos los intendentes, o la mayoría, porque algunos no pudieron viajar por algún motivo particular. Había más de 70 intendentes de nuestra fuerza política de la provincia de Buenos Aires. Estaban todos los diputados nacionales que representan a la provincia de Buenos Aires, los 2 senadores nacionales que tiene la provincia de Buenos Aires hoy en ejercicio, y todas las autoridades de la legislatura bonaerense, y un grupo nutrido de ministros del gobierno provincial, además de obviamente el gobernador y de Sergio Massa, y bueno, y de Máximo Kirchner en su doble carácter de diputado nacional y de presidente del Partido Justicialista de la provincia de Buenos Aires. No, mira, no sé si títulos, te comento lo que se habló. Por un lado, se caracterizó el gobernador y Sergio Massa, y también Máximo Kirchner, caracterizaron un poco la situación económica, social. Se estuvieron analizando algunas cuestiones vinculadas con el DNU, los impactos que está teniendo, bueno, el ajuste que se está llevando adelante, que el propio presidente en una reunión con los gobernadores lo definió como un plan de ajuste, un plan de estabilización clásico, con los 3 componentes típicos de ese tipo de plan de ajuste, que son un apretón fiscal, un apretón monetario y una devaluación muy, muy grande, a lo que Sergio Massa también analizó el aumento de impuestos que hubo y cuáles iban a ser las consecuencias sobre los ingresos de la población, que son, la verdad, que dramáticas. Son dramáticas porque ya seguramente este mes tendremos un índice de inflación en torno al 30%, y probablemente los meses que vienen también, y eso va a impactar muchísimo en el bolsillo de la población. Y bueno, como te decía, también se analizaron algunas cuestiones vinculadas con el decreto de necesidad de urgencia, que nosotros repudiamos la forma en que se presentó. Es una forma antidemocrática. No, la grandísima mayoría de los artículos de ese decreto no es necesario ni es urgente, pero más allá de la forma, que eso lo compartimos con otras fuerzas políticas que han dicho que se tiene que presentar como ley, no como decreto de necesidad de urgencia. Nosotros estamos totalmente en contra del contenido de ese DNU, porque claramente lo que asegura es una transferencia muy grande de ingresos desde las clases populares hacia los sectores más concentrados, o algunos de los sectores más concentrados, y un empeoramiento de las condiciones materiales de vida del pueblo argentino. Por lo tanto, creemos que si hay que hacer alguna modificación respecto de las leyes que están vigentes, tiene que ser materia de forma, presentada como corresponde en el Congreso Nacional, y en materia de fondo nosotros tendremos nuestra opinión para cada uno de esos artículos. ¿Crees que el peronismo, como suele decirse por estas horas, Carlos, está efectivamente muy fracturado? No, hoy creo que quedó muy claro en esta reunión, en donde estuvieron presentes, bueno, como te dije, probablemente había más de 100 dirigentes, de 100 referentes del peronismo bonaerense, caracterizando la situación, analizando las consecuencias, las repercusiones políticas que han tenido estos primeros 10, 12 días del gobierno de Milei, y bueno, tomando determinado curso de acción, empezando a debatir, empezando a establecer una mesa de discusión. No, para nada. Esto viene a cuento, sabes muy bien, de aquella declaración del gobernador Axel Kicillof sobre tocar una melodía nueva, etcétera, que resultaba muy pertinente, por cierto, a la luz del triunfo de Milei, ni hablar, porque claramente hay que hacer no solamente autocrítica, sino revisar algunas cuestiones. Esas heridas que en teoría esa declaración de Axel generó, ¿ya están suturadas a tu criterio? ¿O bueno, o se tratará para ustedes de seguir viviendo en el conflicto y atravesarlo? No, para nada. Yo ni siquiera creo que hubo heridas, hubo interpretaciones que probablemente no se interpretó bien lo que quiso decir el gobernador, que era muy claro y muy simple, que sin dejar, porque hay que escuchar más allá de la frasecita cortada, hay que escuchar toda su presentación de ese día, todo su discurso de ese día, en donde claramente él se reivindica peronista, se reivindica kirchnerista. Pues nosotros formamos parte del gobierno de Cristina, sí. O sea que nosotros ese es nuestro origen y somos convencidamente peronistas y kirchneristas. Solamente dijo que cuando cambian las coyunturas, quizá las políticas que eran pertinentes para una determinada coyuntura, en otra coyuntura dejan de serlas, y eso son las nuevas melodías, ir acoplándose, acomodándose a los cambios que
se van produciendo todo el tiempo, pero no creo que haya generado ninguna herida ese debate que hubo, ese debate que se hizo. Hay una gran conciencia, creo que dentro del peronismo, dentro de nuestra fuerza política, que hay que priorizar en todos estos días tan complejos que se vienen, la unidad del campo popular. Lo digo en general y obviamente del peronismo en particular. Está Carlos Bianco en francotirador, ministro de Gobierno de la provincia de Buenos Aires, Manuel Casado. Ministro, ¿y cuáles son las medidas? ¿Cuál va a ser la hoja de ruta del 2024 del gobierno bonaerense frente a esta incertidumbre que ustedes expresan? Pero ¿cuál va a ser el camino que va a llevar el gobernador Kicillof adelante? ¿Cuál es lo más urgente? Y también preguntarle si cree que Kicillof hoy pasa a ser la primera figura de la oposición peronista. Mira, nuestra hoja de ruta ya está marcada hace varios años. Nosotros estábamos ejecutando un programa de gobierno que lanzamos cuando terminó la pandemia, una vez que dimos las 45 millones de dosis de la vacuna contra el COVID. Lanzamos un programa que se llamaba 6x6, que era, a 6 periodos de crisis, 6 años de crisis que nos habían tocado, los 4 años de crisis en la provincia de Buenos Aires, ¿no? 4 años de crisis con Vidal y los 2 años de crisis y de problemas vinculados con el COVID y sus impactos sociales, económicos, inclusive psicológicos. Había que responderle con un programa de reconstrucción de la provincia de Buenos Aires de unos 6 años. Nosotros ya ejecutamos los 2 primeros años de ese programa, inclusive en muchas de las líneas de los programas que lanzamos en ese marco, sobrecumplimos las metas que nos habíamos planteado y tenemos escrito, si querés, ese programa para los próximos 4 años con sus respectivos objetivos, metas, indicadores de control, etcétera. Dicho esto, obviamente todos sabemos que la ejecución de las políticas, entre otras cosas, no solo depende de la voluntad y la decisión política, sino depende de los recursos también. O sea que con esta incertidumbre que yo planteaba al comienzo de la nota respecto de cuáles son los recursos con los que va a contar la provincia de Buenos Aires, más allá de su propia recaudación, más allá de la coparticipación que le corresponde, habrá que saber cuál va a ser la masa total de recursos coparticipables, porque una cosa es lo que le toca a la provincia en una economía en crecimiento y otra cosa muy distinta es cuando la economía entra en recesión, se recauda menos y por lo tanto la masa de fondos coparticipables es menor. Nosotros tenemos marcado el plan, veremos cuánto de ese plan podemos ejecutar de acuerdo a los recursos que tenemos y que que ya lo conocen el plan porque es lo que hicimos este año: hacer más escuelas, mejorar más hospitales, reasfaltar más rutas, hacer más autovías, mejorar la tecnología en materia de seguridad, seguir mejorando la calidad pedagógica en las escuelas. Todo lo que venimos haciendo este año, prolongarlo por 4 años más. ¿Y ese rumor de la cuasimoneda bonaerense, eso es un mito o realmente está estudiado? No, mira, eso surgió porque un periodista me preguntó si existía la posibilidad constitucional y normativa de que la provincia de Buenos Aires pueda emitir moneda, y yo le dije que sí, que efectivamente, en virtud de los pactos preexistentes a la conformación de la República Argentina, la única provincia que tenía la potestad de emitir moneda propia, como sucedió. De hecho, el Banco Provincia fue el primer banco que emitió moneda nacional de curso legal. Esa posibilidad existe, pero que hoy no era un proyecto, pero como cualquier otra potestad que tiene el gobernador, que le da las leyes vigentes, la Constitución provincial, la Constitución nacional, como cualquier otra política, siempre es una posibilidad. Depende de la oportunidad, del mérito y conveniencia y si el gobernador lo considera necesario. Carlos, quiero agradecerte mucho este rato con nosotros. Muy amable, en serio, gracias. A ustedes, muy amables. Carlos Bianco, ministro de Gobierno de la provincia de Buenos Aires, en francotirador.